Bienvenida a la serie especial Interludio Empresarial, traído a ti por Renuncia Feliz Podcast. Mi nombre es Marisa y en esta serie voy a estar compartiendo contigo cápsulas breves que te inspiren, te sintonicen y eleven tu frecuencia empresarial para que manifiestes esos resultados que quieres. Buenos días y bienvenida a tu podcast favorito. Vamos a seguir la conversación tan interesante que llevamos hace 2 días con relación a el inbound marketing. Si es la primera vez que escuchas este podcast o este episodio lo estás oyendo en frío, te sugiero que escuches el episodio de ayer y el de antier, porque la conversación de hoy es una continuación de la de ayer y de la de antier, ¿ok? En las notas del episodio te dejo el episodio 1051, que es el de ayer, y el 1050, que es el de antier. En el de antier estuve hablando sobre la diferencia entre outbound marketing e inbound marketing, y cómo apalancarte en el inbound marketing puede tener un impacto sustancial en los resultados del negocio, sobre todo si entiendes cómo funciona. En lugar de perseguir al cliente, que es lo que hace el outbound marketing, cómo logras que el cliente te busque a ti. Todo eso te lo estoy dejando en el episodio 1050, en las notas del episodio. Entonces ayer estuve hablando sobre por qué los clientes no te están encontrando, por qué tus clientes te están buscando y no te encuentran. Y hablamos de 2 conceptos súper importantes que son la visibilidad y la relevancia. Necesitas tener ambos. Visibilidad sin relevancia hace que mucha gente te vea, pero que no le importes. Y relevancia sin visibilidad hace que tu mensaje tan valioso se pierda, ¿ok? Que no sea relevante para nadie, pues entonces no logra dar con la persona que lo está buscando. Eso te lo resumo todo en el episodio 1051, te lo estoy dejando en las notas del episodio. Hoy vamos a hablar, después de haber tenido esta conversación, de haberte explicado la forma de hacer inbound marketing y después de haberte hablado de cómo ganar relevancia y visibilidad, hoy te vamos a hablar de mi forma favorita y la que encuentro que es la más sencilla, la más fácil de generar relevancia y visibilidad a través de un podcast, y cómo la voz, el instrumento de la voz puede tener una potente influencia emocional, un potente vínculo emocional que construyes con la persona que escucha. Entonces quiero hablarte un poco de esto, así que vamos a pasar rapidito a hablar de este tema, pero por supuesto que antes te tengo que recordar que hablando de podcasting y hablando de la influencia que puede tener un podcast en tu comunidad, en tu audiencia, trayéndote clientes, voy a estar ofreciendo un taller gratuito el lunes 30 de mayo del 2022, eso es ya dentro de 2 semanitas y media. Si no te has registrado, este es el momento de hacerlo, le puedes poner pausa al episodio, ve a tallerdepodcast.com. Ese enlace también te lo estoy dejando aquí abajo en las notas del episodio, puedes entrar ahí, registrarte y por supuesto tienes que confirmar la inscripción. Si es la primera vez que tú te registras a un programa de nuestra plataforma, te va a llegar un email que tiene un link que tienes que activar. Si no lo activas, tu registro se pierde, ¿ok? Si ya tú te has registrado anteriormente en eventos con nosotros, has tomado cursos conmigo, simplemente te llega una notificación de que tu registro se completó sin problema. Pero si te llega un email que dice confirma tu registro, tienes que abrirlo y confirmar tu registro, ¿ok? Muy bien, para las que me han estado preguntando, Marisa, ¿cuánto dura el taller? La página dice que son 5 módulos. Sí, son 5 módulos gratis. El taller es en vivo conmigo, es completamente virtual, así que no importa el lugar del mundo donde estés, lo puedes tomar. Y este taller va a ser a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, el lunes 30 de mayo. Vamos a tener la clase 1. El martes a la misma hora la clase 2, el miércoles a la misma hora la clase 3. Son 5 módulos. En cada uno de ellos te enseño procesos que necesitas aplicar y entender para hacer tu podcast. Si tú vas haciendo lo que yo te enseño cada día del taller, el viernes tú tienes tu podcast publicado. El jueves o viernes ya estás publicando tu podcast, ¿ok? Pero tienes que venir lista para tomar acción. Hay personas que les gusta tomar el taller, ver y después como que repasar sus notas. El taller se borra 24 horas después de haberse terminado, así que es importante que no acumules la información, sino que la vayas aplicando, ¿ok? No tienes que pagar nada, esto es completamente libre de costo, tallerdepodcast.com. Muy bien, vamos entonces a hablar de estos vínculos emocionales que se logran a través de la voz. Antes que hablar de podcast, quiero que entiendas el poder que tiene
tu instrumento de voz, la voz, ¿ok? Lo primero que quiero llevarte es a todas las conversaciones que tú has escuchado con relación a la voz, el efecto que tiene la voz en el bebé en la barriga de su mamá. ¿Has escuchado, no sé, verdad, cuánto de esto es urban myth, mitología urbana, popular, cuánto de esto es ciencia? Pero la realidad es que sí, hay un elemento muy potente de la influencia de la voz en las emociones de los seres humanos. Y tú sabrás, si has estado embarazada lo sabrás, y si has tenido hijos o sobrinos o tienes niños pequeños cerca de ti, te habrás dado cuenta de que los bebés reconocen la voz de su papá, reconocen la voz de su mamá, reconocen la voz de las personas que han estado cerca de mamá durante el embarazo. Y no sé si has tenido la experiencia, estando embarazada o estando cerca de una embarazada, de darte cuenta cómo un bebé responde a escuchar una voz familiar en la barriga de la mamá, cómo se mueve, cómo responde, cómo hay un reflejo, una reacción. Y cuando nacen, especialmente en esas primeras semanas, esos primeros días de haber nacido, que todavía su sentido de la vista está así como nubladito, todavía no ven bien. Sin embargo, escuchan la voz de mamá y tú ves que voltean la cara, voltean el rostro, están como buscando, ¿verdad? Escuchan la voz de papá o de hermanito o de abuelita, la persona que estuvo más cerca a mamá, que es una voz que la escucharon a través de la barriga, a través del saco, el líquido amniótico, que la voz se escucha un poco distorsionada, pero lograron un vínculo emocional con el sonido de la voz, ¿ok? Los seres humanos, quiero que sepas que estamos programados no de una forma, de muchas formas para conectar emocionalmente a través de la voz. No solo de la voz de otros hacia nosotros, sino de la voz de nosotros hacia otros. Por ejemplo, ¿te ha pasado que tú cuando estás triste y estás a punto de llorar y estás aguantando las ganas de llorar, alguien que te conoce te escucha y te dice, ¿qué te pasa? Solamente con haber dicho hola o permiso, vengo ahora, ¿qué te pasa? Te pasa seguramente con tus hijos. A tus hijos les pasa contigo si tienes hijos. O dime tú, si tú no recuerdas a la persona que te crió, con la que más tiempo pasaste, por ejemplo, tu mamá. O quizás tu papá, que te dijeran, por ejemplo, a mí, yo tengo un segundo nombre que es Dalis, Marisa Dalis, casi nunca lo uso. Si en casa yo escuchaba Marisa Dalis, uy, yo temblaba por dentro. O si te mencionaban tu segundo nombre y tus apellidos, había un asunto de tú caer derechita, ¿verdad? Era como que, ok, el regaño viene, el castigo viene, me van a dar la cantaleta, lo que sea, ¿verdad? Y sabíamos por el tono de la voz de mamá o por el tono de la voz de papá si estaba todo bien, si mamá estaba enojada, si había algo mal, la maestra, o sea, con todas las personas con las que construimos relaciones y vínculos, aprendimos a detectar el estado anímico a través de cómo sonaba la voz del otro, pero no solo eso, desarrollamos de forma subconsciente un vínculo emocional con la voz de las personas que oíamos con frecuencia. Y quiero que sepas que hay más de una parte de nuestro cerebro, del tuyo y del mío, que está influida, ¿verdad? Por nuestra voz. Es parte también de lo que nos permite detectar nuestro propio estado emocional y el estado emocional del otro. Incluso influye en la forma en que un mensaje es percibido. No es lo mismo cuando escuchas a alguien en un tono altanero, en un tono arrogante, diciendo un mensaje, que escuchar a esa misma persona o a otra decir las mismas palabras en un tono sutil, compasivo, amoroso, empático, ¿verdad? Sentimos emociones a través de nuestra voz. Entonces, la voz tiene un potente poder de conexión emocional con otros, ¿ok? La voz es como... Si no tuviéramos palabras, la voz es bastante como para que nos podamos comunicar sin que medien palabras. Con sonidos, con aullidos, con gemidos, podemos saber si la persona está triste, feliz, emocionada, alegre, ¿verdad?
Claro, hay otros componentes que influyen en la comunicación. Está la postura corporal, el lenguaje no verbal de nuestras extremidades, nuestro cuerpo, nuestro torso, nuestra cabeza. Pero la voz, sin duda, es un potentísimo agente comunicador. Y te lo digo para crear contexto de por qué a la hora de pensar en crear inbound marketing para que tus clientes te encuentren a ti, en vez de que tú tengas que estar buscando clientes, entiendas el poder que tiene la voz. La voz tiene un gran poder de influencia y de hecho en estadísticas que he estado estudiando recientemente sobre podcasting, esa estadística ha variado, estoy segura que ha variado, estoy esperando los números del 2021, pero en el 2021 yo miraba los números del 2020 y del 2019 y la estadística decía que del 50 al 60%, escucha bien, el 50 al 60% de las personas que escuchan podcast, que consumen contenido de audio, que no están viendo el video, que no están siendo influidos por elementos visuales como un logo, colores, plantillas, letras, sino simplemente voz. Desarrollan un nivel tal de confianza con la persona que están oyendo que en el 50 al 60% de los casos esas personas admiten haber comprado algo que esa persona recomendó. Ya sea porque ese podcast tiene un auspiciador y mencionaron tal restaurante, tal entidad bancaria, tal universidad, tal página de servicios y la persona que escuchó terminó yendo a ver lo que esa persona anunció. O ya sea porque el anfitrión del podcast o la anfitriona tuviera un evento o un producto a la venta y lo recomendara y la persona que escucha terminó considerándolo, adquiriéndolo, etc. ¿Ok? ¿Por qué un 50 o un 60%? Si tú no sabes nada del mundo digital, estos números son obscenos. Son obscenos, especialmente cuando sabes que el porcentaje de conversión, por ejemplo, en una página promedio, número average, si está bien construida y si todos los elementos visuales y el copy y todo lo demás están presentes, pues puede ser un 5, un 6% de conversión. El poder de influencia que tú puedes tener quizá en una página de redes sociales que incluye elementos audiovisuales, que pones música, que pones infografías, que pones letras, que pones palabras, que pones voz, que hace otro tipo de contenido. Sí, influyes en que la persona te siga, influyes en que la persona interactúe, comente, pero lograr que compre el porcentaje muy por debajo. Las personas con gran nivel de influencia, los super influencers y los que tienen un poder de persuasión brutal, podemos estar hablando de un porcentaje superior a quizá un 20, un 15%, pero mi pana, un 50 a un 60%. Esos son números mayores. Y con eso lo que te quiero decir es que dejes de crear contenido en las redes sociales. No, tú sigue creando contenido y sigue compartiendo. No es tanto crear, es crear y compartir. Sigue produciendo contenido para tu comunidad porque las redes sociales en estos momentos es una gran pasarela de tráfico para que las personas que están buscando información te encuentren. Pero una vez te encuentren, la forma más sabia y más fácil de lograr que enganchen emocionalmente contigo, con la discusión del problema, generen confianza, es a través de un podcast, ¿ok? Si tú tienes un negocio y no tienes un podcast, yo que tú me lo estaría considerando, lo estaría contemplando. Si no tienes un negocio y lo estás pensando, te diría, en tu checklist debe haber 2 cosas. 1, crear un podcast y 2, crear una comunidad en una página de redes sociales. Si tú estás en los pininos, en los comienzos de tu negocio y estás dándole con todo a las redes sociales, experimenta con un podcast. Pero escúchame lo que te voy a decir. No es un podcast para yo hacerlo, que me dé una fiebre de podcasting, grabar 3 o 4 episodios y quitarme, ¿ok? El poder de influencia de los podcasts se logra con la consistencia. Sí, se genera un vínculo emocional brutal porque la voz tiene ese poder, que las personas te estén escuchando, especialmente cuando ellas están en silencio, cuando no hay otras distracciones. A diferencia de las redes sociales, tienen 5 o 10 segundos de atención a tu contenido, pero hay demasiados estímulos a vuelta redonda y hay
millones de cuentas en las redes sociales. Probablemente del tema que tú hablas hay cientos de cuentas y es más fácil perderte, distraerse y que no vuelvan a saber quién tú eres. Pero cuando escuchan un podcast, usualmente una persona, ponte tú a pensar ahora mismo, ¿qué estás haciendo mientras escuchas este podcast? La mayoría de las personas oye podcast conduciendo de camino al trabajo o de camino a otro lugar. Otras veces haciendo ejercicio mientras camina, mientras se mueve, mientras suda. Otras veces, como yo, escuchamos podcast mientras estamos haciendo cosas en la casa. Yo, por ejemplo, si tengo que fregar una trastera en mi casa, yo me pongo mis audífonos, pongo un podcast y esa trastera ni la siento porque estoy metida escuchando un podcast. También escucho mucho podcast cuando estoy cocinando, cuando tengo que organizar una habitación, un closet, un armario, doblar ropa. Es como escuchar música, es un contenido que te acompaña, no te interrumpe. Y el hecho de que te acompañe genera un vínculo también de gratitud, porque es como si tú agradecieras que eso está ahí porque esta montaña de ropa ya no es tan complicada doblarla o esta trastera en la cocina no es tan difícil fregarla. Si estoy hablando con mi amiga Marisa, si estoy hablando con mi amigo Juan, si estoy hablando con mi amiga Julia, con mi amiga Yesenia, con mi amiga Tatiana, me encanta porque se siente como escuchar a la otra persona hablando contigo. Y también en esta era de la información, más aún, que es tan común que te dejen un mensaje de voz en WhatsApp, que te dejen una nota de voz en mensaje de texto. Muchas veces yo siento que la persona que está hablando a través de un podcast es como si me hubiera dejado un gran mensaje de voz de 2 o 3 minutos, que de hecho hay personas que lo hacen, ¿verdad? Que hay personas que te han dejado mensajes de 10, 15, 20 minutos. O tú eres el tipo de persona que le habla a la amiga y le deja un mensaje de 5, de 10 minutos. Eso es un episodio de podcast. Eso es un episodio de podcast. Y fíjate, qué brutal saber que a lo mejor no puedo hablar con esta persona hoy, pero le dejo un mensaje de voz. Esta persona lo escucha más tardecito, me contesta y nos estamos comunicando. Pues esa es una de las bellezas que tiene el podcasting, ¿verdad? Ahora, no es abrir el micrófono y hablar al papagayo. No es como a lo loco, ya yo puse un podcast que se chave otra red social más. Hay personas que piensan que el podcasting se va a convertir en una forma social eventualmente. Yo pienso que eso puede pasar, pero no todavía. El tema con el podcast todavía es más exclusivo, todavía es como que le pertenece a un tipo de audiencia. La audiencia que escucha podcast generalmente es una audiencia, número 1, educada. Hay un gran porcentaje de oyentes de podcast, más del 50% son personas que tienen postgrado, o sea que son personas que han estudiado, que tienen una capacidad de conocimiento, de aprendizaje profesional, cognitiva, etcétera, que automáticamente los posiciona en otro lugar a nivel, por ejemplo, profesional o a nivel financiero. La mayoría de las personas que escuchan podcast son personas a quienes su carrera le importa, a quienes su desarrollo personal o profesional, que sigue siendo personal, les importa, les ocupa, quieren desarrollarse. Y generalmente las personas buscan podcast, los que escuchan podcast, buscan podcast de los temas que a ellos les interesa. Ponte a pensar cómo tú descubriste este podcast. O tú estabas ya escuchando contenido de otro podcast que hablara de emprendimiento, o quizás alguien te lo recomendó, o a lo mejor tú estabas en las redes sociales y viste que Marisa dijo algo de tal tema, escúchalo en el podcast, allá fuiste y averiguaste, presionaste un enlace, empezaste a oírlo y te quedaste, pero probablemente este no es el único podcast que escuchas. Yo te invito a que hagas una búsqueda en el search de la plataforma que estás usando, si es Spotify o si es Apple Podcast, y pongas cualquier tema de tu interés. Por ejemplo, yoga, karate, bicicleta, ciclismo, uñas, maquillaje, sushi, veganismo, vegano. O sea, pon palabras claves, no oraciones, palabras claves y haz una búsqueda para que tú veas la cantidad de podcasts que hay hablando del tema específico que a ti te interesa. ¿Ok? Que padres con niños que tienen autismo, síndrome de Down, embarazo, tal condición, cáncer, esquizofrenia, salud mental, lo que sea, café. Pon el tema que tú quieras por curiosidad para que tú veas. Puede que haya un montón de podcasts sobre ese tema, como puede que hayan 2 o 3 podcasts nada más.
como puede que no haya nadie hablando de ese tema y hayan personas buscando podcasts de ese tema. Fíjate que este podcast, por ejemplo, que es un podcast de emprendimiento, un podcast donde hablamos de crear negocios, es un podcast que muchas personas pueden llegar a él buscando desarrollo profesional, carrera, por ejemplo. Personas que saben que en su vida se quieren mover a otra cosa o que están escuchando contenido relacionado a cómo crecer a nivel de carrera, de profesión, y se encuentren con cómo pasar de empleada a dueña de negocio, que es una transición en la carrera, ¿verdad? Entonces es importante que sepas que las personas que escuchan podcast porque están buscando información de ese contenido. Y si enganchan con tu forma de conversar, con tu forma de comunicar, es bien probable que se queden escuchando tu contenido. Y si se quedan escuchando tu contenido, ¿sabes qué va a pasar? Número 1, en su cabeza, el que te escucha hablando de un tema repetidas veces, consistentemente, sin saberlo, te ubica como ubican al autor de un libro. Este es un especialista en tal tema, este es un experto, este sabe de tal tema. Y número 2, construye un vínculo de confianza. La voz tiene ese poder. Quizá necesita ver 80 videos para lograr la confianza que con 2 o 3 episodios se construye. Escuchando tu voz una y otra vez, las personas sienten que te conviertes en su amiga. A mí me pasa todo el tiempo. Muchas de ustedes me escriben, Marisa, por ejemplo, yo recibí regalos en el Día de las Madres. Eso para mí ha sido muy sorpresivo de esta comunidad. La Semana de las Madres recibí un montón de regalos de la comunidad. Yo no siempre estoy compartiendo eso, ¿verdad? No todo el mundo me lo envía con la intención de que yo lo comparta, pero algunos los he compartido en mis redes sociales y siempre la nota es: me acompañas todos los días al trabajo. Eres mi amiga hace 2 años y no lo sabes. Siento que estás en mi círculo de personas con las que más tiempo paso. Gente que nunca he visto. Gente de otros países. ¿Por qué pasa eso? Porque hay un vínculo emocional a través de escucharme día a día. Ya hay una familiaridad. Y que yo no ponga un episodio un día o que el hosting se tarde en publicar un episodio, me explotan el chat. Marisa, ¿está todo bien? ¿Te pasó algo? Me quedé esperando a tu contenido. Siento que me falta algo hoy porque no escucharte a ti es como no tomarme el café. No es realmente a mí. No es Marisa, no es Renuncia Feliz. Es el vínculo emocional que genera la voz. Y por eso también te puedo decir, y ya te hablaré un poquito más de esto en los próximos episodios porque se me está acabando el tiempo, cuando he promocionado productos que tengo a la venta, cuando he promocionado eventos donde tengo ofertas, el poder que tiene el podcast para llevar personas listas a comprar a esos eventos y a esas ofertas es increíble. La última vez que hice este experimento, para que tengas una idea, en un día de ventas de un día, 24 horas, ¿ok? El negocio tuvo una facturación de más de $75,000, como unos 78, en cuestión de 24 horas. Ese es el poder de un podcast. Y no puse mucho esfuerzo, Si hubiera puesto todo el esfuerzo, si lo hubiera hecho con más tiempo, estoy segura que sobrepasábamos las 6 cifras en menos de 24 horas. Claro. Quiero traerte la realidad. Esto es un podcast que está desde el 2018, que es diario, que tiene mucho contenido, que tiene una audiencia bien leal, pero esto no pasó por arte de magia. Esto no fue generación espontánea. Esto no fue, ay, es que Marisa es Marisa. No. Esto fue que empecé cuando no sabía cómo. Esto fue que empecé con lo que tenía. ¿Y sabes qué era lo que tenía cuando empecé a hacer mi podcast al principio? Un celular viejito, una computadora que era una Hewlett Packard viejita también y más nada. Marisa, ¿pero cómo grababas? Yo tenía los auriculares, estos blanquitos que traían antes los iPhone en la caja. Con eso yo empecé a grabar mis primeros episodios. Yo sí sabía que quería llevar este mensaje. Yo sí sabía que quería hablar de esta situación. Yo no sabía cómo yo iba a monetizar, yo no sabía cómo esto se iba a convertir en dinero, en clientes, en negocio. Lo descubrí en el proceso. Así que te invito a embarcarte en este viaje maravilloso del podcasting. Hay mucho para ti. Yo voy a seguir hablando de podcasting lo que queda de esta semana y la semana que viene, porque a veces pienso que las personas no tienen un podcast porque aunque los consuman, no saben lo simple que es hacerlo. Mucho más simple que hacer una pieza de contenido en Canva. Mucho más simple que hacer un reel, que hacer un video,
que hacer contenido de texto, que redactar un correo electrónico. Hacer un podcast es literalmente como grabarle un mensaje de voz a tu mejor amiga. Abres el micrófono o el sonido, el espacio, la aplicación de audio en tu celular. Si tienes el budget y quieres tener un microfonito, te enseño a hacerlo. Ponerle un micrófono a tu laptop o a tu celular y grabas ahí tu mensaje. Luego ese mensaje se pasa a una plataforma de edición, le borras los bloopers, editas, ¿verdad? Como copy and paste, cortas y pegas y arrastras. Le subes una música que tengas permiso legal para usar. Te voy a enseñar cómo encontrar esa música. Y lo conviertes en un archivo MP3. El MP3 lo subes a un hosting. Imagínate que es como subir una foto a Facebook o a Instagram. Le das upload, le pones un copy y le das publish. El copy generalmente es que le pongas un título a ese episodio, le das publish y ya, eso es todo. Es la cosa más sencilla del mundo, pero lo descartas pensando que tienes que tener el super estudio de grabación, que ahora tienes que tener equipos especializados, que tienes que tener que si aquella silla, que si aquel equipo, que si aquella computadora. No, empieza con lo que tienes. Las podcasters más exitosas que han salido de esta comunidad, y muchas de ellas ustedes las escuchan y no saben que salieron de aquí, empezaron así, empezaron con sus audífonos a grabar sencillo. Cuando ese podcast empezó a hacer dinero, se compraron un microfonito. Cuando ese podcast siguió generando dinero, hicieron un upgrade y compraron un mejor micrófono o pusieron paneles acústicos en su oficina. Hay otras que no, hay otras que están haciendo 6 cifras hace rato al año, múltiples 6 cifras al año y están todavía con sus auriculares. Porque me dice, Marisa, ¿para qué el micrófono? Si esto me funciona perfectamente. Yo quiero tener la movilidad de que en el lugar donde yo esté, yo pueda grabar mis episodios. Pues si tú eres al estilo minimalista, al estilo sencillo, te gusta less is more, tú puedes seguir con los auriculares de tu celular. Yo vine a usar micrófono como en el episodio 25, 28, por ahí. Los primeros 25, los que me hicieron monetizar la plataforma más de 2 veces, vinieron a través de los primeros 25 episodios y se grabaron con unos auriculares, ¿ok? Ya después el micrófono me lo trajeron en Navidad, no fue ni siquiera una compra que yo hice. Y más adelante he adquirido otros microfonitos, otras chulerías que han sido para mejorar la experiencia auditiva y para simplificarme la vida a mí a la hora de grabar, pero no las necesitas, son opcionales, ¿ok? Todo eso y más te enseño en el taller de podcast que voy a estar ofreciendo el 30 de mayo. Recuerda que en las notas aquí te estoy dejando el enlace, tallerdepodcast.com. Si no lo encuentras en las notas del episodio, búscame en Instagram como Renuncia Feliz. En el enlace de la biografía, debajo de mi foto de perfil en Instagram, está este enlace puesto en estos momentos, tallerdepodcast.com. Y con eso te registras, confirma tu registro y nos vemos el 30, donde te enseño todos estos secretos maravillosos para que tus clientes te encuentren a ti, ¿ok? Que tengas un feliz miércoles, seguimos la conversación mañana, me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.